En medio del árido desierto de Nisibis, en la antigua Mesopotamia, un niño nació bajo el cielo ardiente del siglo IV. Su nombre era Efrén. No había riquezas en su casa, ni títulos, ni poder. Su padre, un pagano estricto, miraba con recelo el cristianismo que comenzaba a florecer como una chispa en las sombras del imperio. Sin embargo, esa chispa se encendería en el corazón de su hijo con una fuerza capaz de cambiar el mundo. Desde joven, Efrén sintió dentro de sí una inquietud, una lucha invisible entre la oscuridad de su entorno y la luz que lo llamaba. Fue acusado injustamente de robo, humillado y echado de su hogar. Aquello habría quebrado a muchos, pero en Efrén despertó algo más profundo, la necesidad de encontrar un propósito más allá del dolor. Vagó sin rumbo por un tiempo, enfrentando el rechazo, el hambre y la soledad, hasta que llegó a las puertas de una comunidad cristiana. Allí fue acogido, no con grandes promesas, sino con palabras sinceras, humildes, como las que más tarde él convertiría en himnos. Bajo la guía del obispo Santiago de Nisibis, Efrén encontró algo que nunca había sentido antes: paz. Aprendió las escrituras no como un erudito, sino como un buscador de verdad. Y en esa búsqueda descubrió su don, la palabra. Su alma ardía con un fuego que no podía callar. Escribía con pasión, componía himnos que hablaban al corazón del pueblo. Pero el mundo no se lo pondría fácil. Las guerras entre persas y romanos azotaban su tierra. La ciudad de Nisibis caería, y con ella todo lo que Efrén había conocido. Fue un golpe brutal. Tuvo que huir a Edesa, dejando atrás a sus hermanos, su tierra, su pasado. Sin embargo, no dejó su fe. En medio del caos, eligió no odiar, no rendirse. Eligió seguir sirviendo. No era sacerdote, no era obispo. Era un simple diácono, pero con sus himnos, predicaciones y escritos tocó a miles. Transformó el dolor en poesía, el sufrimiento en enseñanza. Su vida entera se volvió una ofrenda. En Edesa, la vida tampoco fue sencilla. Era una ciudad de tensiones religiosas, donde las herejías se propagaban como enfermedades invisibles, confundiendo a los fieles y debilitando la fe. Allí, Efrén no encontró un descanso, sino un nuevo campo de batalla. Pero esta vez, su espada era su voz, y su escudo, la verdad del evangelio. A pesar de no tener poder oficial ni cargo alto en la iglesia, se alzó como un faro entre la niebla de la confusión. Cada día escribía, predicaba, componía himnos. Su poesía no era solo bella, era profunda, catequética, capaz de desmontar errores y fortalecer corazones. Combatió la herejía del arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, con versos claros y firmes que el pueblo podía entender y recordar. Su enseñanza era como una semilla que se metía en el alma y brotaba en vida nueva. No necesitaba púlpito ni autoridad. Su santidad era su mayor credencial. Pero incluso mientras su influencia crecía, Efrén mantenía un estilo de vida austero, casi invisible. Dormía en el suelo, comía poco, vestía humildemente. Se negaba a recibir honores. Cuando intentaron ordenarlo sacerdote, huyó. Su único deseo era servir, no brillar. Y sin embargo brillaba, en el silencio de sus actos, en la profundidad de sus escritos, en la entrega total de su ser. Se convirtió en un gigante espiritual. La ciudad lo escuchaba, los pobres lo amaban, los sabios lo respetaban. Pero todo esto no fue sin lucha. Muchas veces se sintió agotado, incomprendido. La duda lo acechaba como una sombra. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Servía de algo tanto esfuerzo? Y entonces, al mirar los rostros tocados por sus palabras, recordaba que la verdadera victoria no es visible, sino eterna. Su fe no era fuego de espectáculo, era brasa constante que daba calor en las noches más frías. La vida de Efrén dio un giro aún más dramático cuando la peste llegó a Edesa. La muerte recorría las calles como un espectro imparable. Los cuerpos se amontonaban, las familias huían, el miedo paralizaba incluso a los más valientes. Y allí, en medio de aquel infierno terrenal, Efrén tomó una decisión que cambiaría su historia para siempre. No huyó, no se escondió. Salió a las calles, a cuidar a los enfermos, a enterrar a los muertos, a consolar a los moribundos. Sin medicina, sin protección, solo con fe y compasión. Organizó grupos de ayuda, movilizó a los cristianos, les enseñó a no temer, a actuar, a amar. Para muchos, fue el único rostro de esperanza que vieron antes de morir. Él
El poeta, el teólogo, el defensor de la ortodoxia, se volvió también enfermero, cuidador, hermano, y en ese servicio silencioso puso el broche de oro a su vocación. Fue entonces cuando el dolor alcanzó su cuerpo también. El contagio no perdonó ni siquiera al más santo. Postrado, débil, consumido por la enfermedad, Efrén no se quejaba. Aceptaba el sufrimiento como parte del misterio de la vida, como ofrenda final. Y mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se hacía más fuerte. Dictaba escritos hasta el último aliento, dejando como herencia más de 400 obras, himnos, comentarios bíblicos, sermones. Cada palabra suya era un legado de fuego espiritual, una llama que no se apagaría con su muerte. Su final no fue un espectáculo glorioso, sino un susurro de paz. Cerró los ojos como quien ha cumplido su misión. Había vencido, no al mundo exterior, sino a sí mismo, a su ego, a su temor, a su pasado. Murió como vivió, con humildad, con entrega, con fe. No fue mártir de sangre, pero sé de amor. Un mártir de la caridad que se quemó por los demás hasta consumirse. Tras su muerte, algo impresionante comenzó a suceder. Aquellas palabras que Efrén había escrito con tanto amor, aquellos himnos que parecían simples cantos, empezaron a recorrer el mundo cristiano como ríos de sabiduría viva. Generaciones enteras los cantaron, los estudiaron, los atesoraron. La iglesia, que lo había visto como un humilde diácono, lo reconoció como doctor, no por su rango, sino por la profundidad de su espíritu, por la claridad de su doctrina, por el fuego de su caridad. San Jerónimo lo llamaría el más grande de los doctores de la iglesia de habla siríaca. Su poesía teológica se convirtió en modelo, su vida en ejemplo, y sin embargo, la esencia de su mensaje seguía siendo simple. Ama, sirve, entrega tu vida sin buscar gloria. Ese era su verdadero milagro. Había vivido en una época dura, entre guerras, pestes, divisiones religiosas, injusticias sociales, pero no se endureció. Al contrario, se volvió más compasivo, convirtió cada herida en fuente de amor, cada problema en una oportunidad de fe. Hoy, siglos después, su figura se levanta como una lección viviente para un mundo que sigue teniendo miedo, que sigue buscando sentido en medio del caos. ¿Cuántas veces nos sentimos sin fuerzas, sin respuestas, sin rumbo? Efrén también sintió todo eso, pero no huyó, no se encerró, se volcó hacia el otro y ahí encontró su fuerza. No necesitas ser un héroe reconocido, ni tener cargos importantes, ni títulos. Solo necesitas fe y corazón dispuesto. San Efrén nos enseña que el alma que canta a Dios, aunque esté herida, puede levantar naciones. Que la palabra humilde, dicha con verdad, puede cambiar historias. Que la entrega silenciosa es más poderosa que el ruido del mundo. Su vida no fue un cuento fácil, fue una batalla constante. Pero de esas batallas surgió un gigante espiritual cuya voz aún resuena y nos invita a todos, sin excepción, a hacer de nuestra vida un himno de esperanza. Hoy, la historia de San Efrén sigue tocando corazones porque es real, humana, cercana. No fue un santo lejano, intocable, inalcanzable. Fue un hombre que duró, que sufrió, que cayó, pero que eligió levantarse una y otra vez. Su vida nos habla directamente. No importa de dónde vengas, cuán oscuro haya sido tu pasado, ni cuán insignificante creas que es tu papel en el mundo. Si pones tu vida al servicio del amor, tu existencia puede cambiarlo todo. San Efrén no tuvo un camino claro desde el principio. Fue acusado falsamente, rechazado por su familia y marcado por la injusticia. Sin embargo, en lugar de amargarse, se dejó moldear por Dios. Esa es una lección que nos interpela. No podemos evitar el sufrimiento, pero sí podemos decidir qué hacemos con él. ¿Nos rompe o nos transforma? Efrén eligió que lo transformara. Y lo más asombroso es que nunca buscó protagonismo, nunca deseó reconocimiento. Todo lo que hizo fue por amor. Amor a Dios, a la verdad, a los pobres, a los enfermos, a su pueblo. Esa pureza de intención lo convirtió en eterno, porque al final no son las luces ni los aplausos los que nos definen, sino lo que hacemos cuando nadie nos ve, lo que damos sin esperar nada a cambio. Hoy tú, como Efrén, puedes estar enfrentando una tormenta. Quizás estás cansado, confundido, sintiéndote pequeño frente a tantos desafíos. Pero recuerda,
Dentro de ti hay una fuerza que aún no conoces, una luz que no se ha apagado. La vida de San Efrén nos prueba que el alma más herida puede convertirse en una fuente de consuelo para miles. Solo hace falta un paso de fe, una decisión de amor, una entrega sin medida. Que su ejemplo nos inspire a vivir con propósito, a no temer al sacrificio, a cantar incluso en medio del dolor. Porque hay himnos que nacen del silencio y almas que se vuelven eternas cuando se entregan del todo.